Bienvenidos nuevamente. El tema, como mencionamos anteriormente, va a ser el de la fe y la piedad. Y para tratarlo tenemos a tres expertos que paso a presentarlos. Bienvenidos nuevamente a su programa. Hoy vamos a ver la fe y la piedad. Para comentarlo tenemos a tres expertos que paso a presentar. María José Suárez, profesora en letras, casada, madre de 10 hijos y abuela de 17 nietos. Profesora del IE, máster en educación familiar. Bienvenida. Elía Vargas Borges, abogada, Universidad Santa María de Caracas, Derecho Civil y Mercantil, máster en Educación por el Instituto Panamericano de Estudios de la Familia, asesora familiar del IEE, mediadora familiar y por la Universidad Internacional de La Rioja, casada y madre de 5 hijos. Bienvenida. Muchas gracias. César Basó Canelón, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Venezuela, médico especialista en Medicina Familiar, Comunitaria, Urgencias y Emergencias. Doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo, máster en Educación por el Instituto Panamericano de Estudios de la Familia de Venezuela. Casado y padre de 5 hijos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, empecemos por las preguntas y empezamos por ti, Elia. ¿Qué es una virtud? Y luego, para que nos comentes, ¿qué es una virtud cristiana? Bueno, vamos a ver, una virtud. Cuando hablamos de ella, siempre decimos, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve un niño? ¿Cómo lo ve un padre? Es la repetición de actos buenos para conseguir un hábito. Y para conseguir ese hábito deben hacerse esos actos repetidos con esfuerzo. Una virtud cristiana, pues exactamente lo mismo. O sea, vamos a ver qué es lo que qué virtud queremos conseguir con ese niño, con esa persona que tiene una vida. Empezarla a enseñar una virtud desde pequeña para que con esfuerzo consiga ese hábito. Y luego la virtud de la piedad. O sea, a un niño le enseñamos a rezar ¿cuándo? ¿Cuando tiene 15 años? No, a un niño le enseñamos a rezar el Jesucito de mi vida en el vientre materno. O sea, allí mismo ya empieza, me decía una vez una de mis hijas, mamá, ¿cómo es eso que tú rezas? Que es, Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores. Le dije, no, juega no, ruega. Entonces, claro, ya lo ve como algo natural y así, de esta manera, llega a la virtud. O sea que la virtud y la virtud cristiana en el fondo es lo mismo. Claro. Porque una está basada en la ley natural y la virtud, evidentemente, cristiana es también por ley de Dios, ley natural que es creada por Dios y al final es exactamente lo mismo. Porque a veces tratan de decir, no, hay virtudes y virtudes cristianas. No, al final es lo mismo, como estabas mencionando. ¿Podría agregar algo, José Por María? favor. No, algo que quería agregar es que todos los padres cristianos sabemos que nuestra vocación última es el cielo y que Jesús nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que una virtud cristiana es, para cualquier cristiano, la santidad. Exacto. Y alcanzar el cielo. Exactamente. Efectivamente, y agregando un poco en este sentido, cuando la Iglesia canoniza a un santo, lo primero que decreta es cómo vive heroicamente las virtudes cristianas, ¿no? O sea, que es una cosa importante para alcanzar a nuestra meta final, que es el cielo, y a donde queremos llevar a nuestros hijos, que es donde serán felices, plenamente. O sea, que podríamos decir, matizando lo que yo dije, podríamos decir que las virtudes cristianas, las virtudes están dentro de las virtudes cristianas, pero las virtudes cristianas son mucho más amplias, porque el objetivo final de las virtudes cristianas es alcanzar el cielo. Efectivamente. O sea, las virtudes cristianas son más amplias que las virtudes simplemente dichas. Tienen un valor añadido. Un valor añadido. A las virtudes humanas. Perfecto. Efectivamente. César, ¿qué tiene que ver la fe y la piedad con las virtudes? Tiene mucho que ver. Bueno, ya la propia fe se define como una virtud teologal. Y aunque, bueno, doctrinalmente sabemos que las virtudes teologales las infunde Dios, los padres aquí jugamos un papel importante en transmitir esas semillas y ese asiento donde las virtudes teologales Dios tiene capacidad de infundirlas.
Pero aparte de eso, la piedad y la fe forman parte de lo que se llama la virtud de la religión, que es una virtud un poco más amplia, ¿no? Y que engloba más cosas, ¿no? La virtud de la religión, como todas las virtudes, pues tienen un periodo sensitivo, que son aquellos periodos de tiempo donde es más fácil aprender una determinada virtud porque están dadas las condiciones idóneas para que eso sea así. Con lo cual, tiene mucho que ver, por supuesto, la fe y la ¿Cuál virtud. sería la edad en nuestros hijos con Sí, respecto a sí. la fe y la piedad dentro de los periodos sensitivos? En función de lo que... Porque la fe y la piedad tienen diferentes facetas, ¿no? O sea, los niños pequeños, la parte de la piedad como tal, pues empieza a desarrollarse a los 2, 3 años, muy pequeñinos, cuando empiezan a hacer oraciones vocales, cuando son capaces de dirigirse a Dios con una mirada, con un beso, o una imagen de la Virgen. Luego, el hacer suya la fe, pues empieza a aparecer a los 6, 7 años, cuando comienza el uso de razón. Por eso la Iglesia propone esta edad como para hacer la primera confesión, la primera comunión. Es ese contacto donde los niños empiezan a vivir un poco más de cerca la fe y se consolida hacia los 14, 17 años, más o menos, ¿no? Entonces tiene varios periodos donde en uno se toma como propio la virtud y en el otro se consolida, ¿no? Los padres, yo creo que es importante que conozcamos de alguna manera estos periodos para saber dónde incidir en el momento de intentar explicar y poner el acento donde hay que ponerlo cuando queremos enseñar alguna cosa a nuestros hijos. Perfecto. Yo, justamente como añadiendo a lo que dijo César, quería decir algo, que la virtud, la fe, como muy bien dijiste, es una virtud sobrenatural, junto con la esperanza y la caridad, son infundidas por Dios en el alma en el momento del bautismo. Por eso es tan importante el bautismo en los primeros días del nacimiento de un niño, porque lo estamos privando de la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo y todo ese cúmulo de gracias, ¿no? Por eso decimos que un niño recién nacido está verdaderamente, podríamos decir hasta casi entre comillas, visión beatífica, porque no ha hecho ningún mal, ningún pecado y es un tesoro, ¿no? Pero lo que yo quería decir es esto: la fe es un don de Dios. Y esto nosotros los padres lo tenemos que tener muy claro, porque no es algo que nosotros podamos dar. Sí tenemos que crear las disposiciones adecuadas para que esa fe sea más viva, más explícita y más operativa. ¿Y cómo hacerlo? Primero, rezar por nuestros hijos. Yo creo que muchos padres a veces decimos que sea sincero, que sea honesto, que sea esforzado, laborioso, y nos olvidamos de rezar por ellos. Lo más importante es tener ideales grandes, lo importante es el cielo, ¿no? Ese para siempre, Santa Teresa, es como que lo tenemos que grabar, ese cuando Santa Teresa y Rodrigo iban a saltar el muro para ir a los moros y morir por amor a Dios, ¿no? Eso, ¿no? Primero rezar por nuestros hijos. En segundo lugar, como vos decías muy bien, César, hay que ir, a medida que los niños van creciendo, relacionar la vida de Jesucristo con la doctrina. O sea, hacer la vida de Cristo a través de la lectura de los pasajes de la Biblia, etcétera, relacionándola con su vida personal. Por eso es muy importante para mí esto de que desde pequeños conozcan la vida de Jesús, de María Santísima, su madre, que conozcan aprendan a leer los evangelios. Leer los evangelios, leerlos. Miren, justamente ahora hace poquito me contaba una mamá que está con sus hijos en distintas edades, de 2 a 6 a 7 años, que había empezado a leerles la Biblia digital porque les resultaba divertida y que como que tenían que tocar, entonces aparecía el personaje más grande. Y estos son medios. Cuando nosotros hablamos en nuestras escuelas de planes de acción, tenemos que saber que hay medios. Uno de ellos es la lectura de una Biblia infantil, puede ser una Biblia digital, puede ser un CD con alguna canción, y de esa forma vamos enseñando la doctrina unida a la piedad. En tercer lugar, es muy importante que relacionen su vida cotidiana con Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Muy sencillo. A la mañana ofrecemos el día, les enseñamos una oración sencilla: te ofrezco, Señor, este día,
o cuando son un poquito más grandes, el "oh Señora mía". Después también las distintas formas de oración: alabanza, adoración, acción de gracias a lo largo del día, petición y perdón. Las 4 formas de oración desde que son chiquitos. Miren que los chicos son esponjas y que todo lo que nosotros les decimos realmente lo viven, ¿no? Como algo maravilloso. Lo primero es eso, ¿no? Dios es nuestro Padre, es todopoderoso. Qué grandioso es al ver la belleza del sol, la luna, las estrellas. Y en eso también, como siempre decimos en estos programas, los abuelos que tienen más tiempo para contemplar tienen un papel muy importante en descubrir la belleza y la magnitud de Dios, ¿no? También la oración. El entorno familiar, ¿no? Los padres, los hermanos, los todos, abuelos. Todos. Y hacerlo de una manera coordinada. Un paseo, una visita, bueno, todos los tipos de oración, ¿no? Y por último, para no alargarme, el conocer a cada hijo para ver qué obstáculos de su temperamento pueden impedir el día de mañana una relación directa con Dios. Entonces, si yo sé que tiene un temperamento más bien iracundo, voy a ir primero rezando por él y después voy a ver qué medios pongo para ir templando ese carácter. Y ahí sí viene la unión entre la virtud y la virtud cristiana, ¿no? O sea, con estos 4 elementos creo que los padres podemos hacer mucho para crear esas disposiciones y que la fe sea más viva, ¿no? Sí, César, vamos recogiendo un poco lo que ha estado comentando Majo y concretando cuál sería el papel de los padres, del papá, de la mamá y de los hermanos con respecto a la fe y la piedad. Es muy interesante esto que planteas, porque como dice un vocablo africano, para educar a un niño hace falta una tribu, ¿no? Es decir, todos formamos parte en la educación de nuestros hijos y en el núcleo familiar, pues todos tenemos un rol que jugar. Pero es muy importante, a mí siempre me ha llamado la atención una parte de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, donde describe, hablando un poco de cómo enseñas y adoctrinas a los niños, dice: tú que predicas no robar, no robas; tú que predicas no adulterar, no adulteras. Es decir, la educación con el ejemplo, en 2 platos. Es decir, los padres, es muy importante, la fe se transmite testimonialmente y nuestros hijos tienen que ver que nosotros vivimos de fe y que nos fiamos de Dios y que tenemos confianza en que las cosas que nos ocurren vienen de la mano de Dios porque Dios quiere y cuando quiere. Con lo cual, si nos ven rezar, si nos ven asistir a misa, si nos ven frecuentar los sacramentos, si nos ven confesarnos, si nos ven comulgar con las debidas disposiciones, si nos ven acercarnos a Dios, si nos ven rezar el rosario, todo esto va transmitiendo de alguna manera, esto es importante. Los hermanos mayores juegan un papel, también un rol, porque de alguna manera, bueno, los menores y a veces los pequeños, que también pues en algún momento... Es el ejemplo pues, que siempre hablamos, ¿no? Yo pensaba en la coherencia, ¿no? Claro. Dices la virtud de la coherencia y la virtud de la coherencia cristiana. O sea, son las reacciones. O sea, es que hay un problema en casa y ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a rezar y vamos a buscar soluciones. Y es que suspendiste un examen, pues mira, vamos a rezar, pero vamos a estudiar. O sea, la virtud cristiana no va desligada de las virtudes humanas, ¿no? Para ser buen dentro cristiano, de la conversación es llevarlo a la oración, por ejemplo, a ver de qué manera Dios te puede iluminar para que puedas estudiar más. Efectivamente, piensa cuál es el obstáculo que tienes, que no te levantas a la hora. O sea, piénsalo y piénsalo con Dios. Claro, que te tiene que ver a ti haciendo lo mismo. Efectivamente. Rezando, haciendo meditación, levantándote a la hora, esforzando. O por lo menos luchando por hacerlo, porque a veces no lo conseguimos, y entonces, pero que se note que hay una lucha, que no es una pasividad donde ya me he dado por vencido y donde ya no rezo porque para qué, sino que no, que nos ven que hoy tal, mañana lo intento, hoy vuelvo a intentarlo. Mira, perdón. Sí, quería rescatar algo de lo que dijiste, que me parece muy importante, el papel del papá varón rezando, para que el hijo no piense que es algo de mujeres y de niños. Eso va por las culturas, por ejemplo, en Polonia es al revés, se piensa que la parte de la religión viene por la parte del padre, y de hecho Juan Pablo II lo comenta, él aprendió el tema de la religión de su papá. Sin embargo, en nuestra cultura latina,
van generalmente más por las, como tú dices, por las mamás. Efectivamente. Muy buen punto. Efectivamente. Y ya cuando hablaba de la coherencia me acordaba de un ejemplo de unos niños que iban a misa y no tenían ningún problema de ir a misa, pero el padre decía, pero es que estos niños no se confiesan, vamos a la parroquia y ¿qué será lo que pasa? Decir, bueno, haremos algo, vamos a explicárselo, vamos a contárselo otra vez, porque todos han hecho la primera comunión, ¿no? Y nada, la madre un sábado le dijo, bueno, con toda la naturalidad del mundo, mira, a ver, que mañana hay que ir a misa y ¿qué pasa? Que hay que comulgar en gracia de Dios y entonces es importante confesarse. Y el pequeño dijo, claro, mamá, pero es que tú y papá no se confiesan. Y la madre, ahí va, ¿no? Y dice, ¿y qué pasa? No, claro que me confieso y papá también. Ah, pero yo no os veo. Exacto. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Entonces la madre le explicó, mira, hija, es que vamos a confesarnos entre semana, cuando estáis en el cole. Y, claro, pero yo no lo veía. Entonces, claro, a partir de allí le dijeron, bueno, entonces vamos a confesarnos en familia. Vamos a ir con vamos a hacer la fila del confesionario. Entonces, unas veces en la parroquia, otras veces en otra parroquia o en el colegio si tenían capellanía. Pero es que es importante el ejemplo. O la misa, no llegar tarde a misa. Bueno, o sea, lo de la misa, o sea, el estacionar, porque es que, claro, es que tengo que llegar, o sea, llegar a misa puntual, es que, bueno, esto es como que la lucha de cada domingo, es llegar 5 minutos antes y estar sentado, o sea, no llegar a las... Hay 1 minuto, a 2 minutos. O la salida escopetada. Eso, o la salida escopetada. Parece ser que el sacerdote da la bendición y alguien ha gritado ¡fuego! Y todo el mundo sale corriendo por la puerta. Es decir, oye, de una fiesta tú generalmente te despides, das las gracias, claro, le dices que ha sido un momento memorable y te quedas 5 o 10 minutos. Es que hay una cosa interesante, uniendo con lo que comentabas antes, ¿no? La fe consiste en transmitirla, en enseñarles a Jesucristo. Fue muy bonito el Papa en Aparecida, cuando la Jornada Mundial de la Juventud, yo creo que su conferencia inicial, su homilía, iba dirigida un poco a mostrar a Cristo. O sea, mostrar la centralidad de Jesucristo, como enamorarnos de Jesucristo, conocer a Jesucristo, tal. Yo creo que como padres lo que tenemos es que tender a eso, ¿no? A enseñarles que ir a misa es necesario, es bueno, es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia y tal, pero vamos a misa a encontrarnos con Dios. Y cuando transmitimos eso, y ellos son capaces de entender que vamos a misa a encontrarnos con Dios y a tratar a Dios, entonces hemos conseguido por lo menos una partecita, que es ponerle de cara a cara, tú con Dios, para que le digas, para que le preguntes qué quieres que haga, qué tengo que hacer, cómo mejoro con este carácter, cómo mejoro con este trato con mi papá, con mi abuela, con mi hermano. Me hace acordar de unos padres, porque cuando esto hay que empezarlo desde muy niños, cuando son muy chiquitos, a que se hagan el hábito de ir a misa, como que es un día de fiesta, ¿no? Así como uno se arregla para ir a una reunión o lo demás, que se pongan un buen vestido a las niñas o que vayan bien arreglados. Bueno, había un matrimonio que tenía chicos muy chiquitos, de 2 a 4 años, y llevaban siempre a sus hijos a misa. Entonces ya empezaban el sábado a la tarde a hablar un poquito de cada parte de la misa. Incluso hay una película muy linda que deben haberla visto, El Gran Milagro, que está en dibujos animados, y la mamá iba poniendo cada domingo una partecita de la película y les explicaba la parte esa de la misa, y cuando llegaban les decían, mira, acá es la liturgia de la palabra, acá está el sacerdote diciéndonos, es como si estuviera Jesús diciéndonos algo, está hablando Jesús, acá es el momento del ofertorio, ofrezcamos nuestras cosas a Jesús. ¿Repite el nombre de la película? Para que nuestros El Gran Milagro. Y está disponible en YouTube. En YouTube. Sí, yo creo que sí. Y que sí, está disponible. Porque es que me parece una magnífica idea. Es magnífica, además está hecha en dibujos animados en torno a la Basílica de Guadalupe. Es preciosa. O sea, que sería utilizarlo niño, con los niños, sobre todo si son pequeños, para explicarles toda la misa, la liturgia de la misa. Toda la liturgia de la misa. Y además, de esa manera, también tendríamos un medio, ¿no?, más para un plan de acción. Es que eso sería un plan de acción, efectivamente. Mira, hay una parte dentro de la explicación allí que aparece una persona que se va a confesar y pasa la tentación por delante, el demonio hecho persona, ¿no? Entonces también se ve como la persona
No va. rechaza, no va, se queda, pero es tan bonito como va explicándolo todo a niños y adultos que, bueno, esto quien lo ve dice, además la comunión de los santos, como se ve explicada en esa parte, cómo la iglesia se une, la iglesia triunfante aparece, o sea, es una cosa preciosa, ¿verdad? Que yo la recomiendo totalmente, es muy bonita. ¿Cómo vivir los tiempos, ya que estamos hablando de la misa, cómo vivir los tiempos litúrgicos en familia? Bueno, pues mira, la verdad que es una forma de llevar a los hijos por el camino de Jesús, ¿no? Entonces, los tiempos fuertes, que son el Adviento y la Cuaresma, pues es una manera de prepararlos para, ¿no? Entonces, empezamos a prepararnos con el Adviento, por ejemplo. ¿Cómo se prepara el Adviento en familia? Pues empezamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Porque todos estamos expectantes a los regalos, entre comillas, ¿no? Pero ¿y nosotros qué vamos a regalar? Entonces, es empezar poco a poco. Yo recuerdo, asesorando familias que tienen unos planes de acción increíbles, unos que iban colocando lo que hacían en nubes, ¿no? Entonces iban poniendo nubes otros ponían estrellas, otros ponían paja en el pesebre, o sea, ya empezaban a prepararse desde las 4 semanas antes a la Navidad, y de esta forma vivían y les leían partes de los evangelios, ¿no? Entonces decía, y la Virgen está encinta y tendrá un hijo que se llamará Jesús, parte fuerte. Llegamos a la Navidad, parte de celebración, ¿no? Entonces, fiesta, de verdad, pero ¿Tenéis fiesta. algún plan de acción que esté relacionado con el tiempo litúrgico? Sí, yo tengo un plan de acción de una mamá que vive al sur, muy al sur de la Argentina, en la Patagonia. Eso es al sur, ¿eh? Bueno, está en Tierra del Fuego. Y a mí me emocionó mucho ese plan de acción porque ella estaba embarazada también, esperando su 4.º hijo, y les dijo a sus chicos, miren, vamos a hacer una cosa, el objetivo es esperar a Jesús, hacerle un regalo de Navidad a Jesús. Entonces no va a haber regalos de Navidad. Claro, imagínense los niños, aparte que están todos con que Papá Noel, qué sé yo, no va a haber regalos, no, van a ser para Reyes. Nosotros, toda la familia, vamos a hacer un regalo a Jesús. Entonces hicieron todos un pesebre, se fueron a O sea, sí van a haber regalos, pero el día de Reyes. Y pero el de Navidad era el regalo para el bebé Jesús. Claro, el bebé, y le dice, fíjate vos, ¿cómo se sentiría Jesús? Si ahora fuera su cumpleaños y nadie le regalara nada. Es más, se regalara entre los demás. Y entiendo cómo todo el mundo se regala. Esa motivación, esa fue la motivación, ¿no? ¿Cómo te sentirías vos si en el día de tu cumpleaños nadie se acuerda de vos y todo el mundo se regala cosas? Todos vamos a hacer el regalo a Jesús, que es el día de su cumpleaños. Y entonces cada uno ponía en un papelito el regalo que había hecho para ese día. Y finalmente, el día de Navidad, además prendían la corona de Adviento cada semana. Y bueno, así el día de Navidad abrieron la cajita que era el tesoro de todos los regalos que la familia le había hecho a Jesús. Muy bonito, muy bonito. Una cosa que me gustaría, Majo, que profundizaras era en el papel de los abuelos, desde el punto de vista de la fe y la piedad, porque tenemos muchas historias en las cuales la abuela principalmente, no nos vamos a quitar aquí, la abuela principalmente es el cordón umbilical de la transmisión de la fe en los momentos más difíciles. Y vemos el caso de Rusia, vemos el caso de Cuba, vemos el caso de muchísimos países donde se ha atacado la Iglesia y han sido las abuelas las que han mantenido el estandarte de la fe. ¿Qué puedes contarnos? Y con 17 nietos podemos escuchar. Mira, lo más lindo de los nietos es cómo uno ve que son esponjas y que disfrutan de conocer la vida del Señor, cómo cada detalle, cómo siguen atentos. Y a mí me dicen, a mí me dicen, pero a cualquier abuela, vamos a ver cómo fue la noche de la Navidad. Pero lo más importante es la transmisión de las costumbres, la fiesta de Corpus Christi, la fiesta de Navidad, el mes de María, vivir esas tradiciones cristianas que se pierden y sobre todo enseñarles a vivir el dolor de la familia. Hace poquito se murió un amigo nuestro que es abuelo, ¿no? También de como 17 nietos,
Y a mí me emocionó ir a ese entierro, porque eran canciones, Jesucito de mi vida, Ángel de mi guarda, los niños cantando, rezando, y la canción que es el salmo que se hizo en esa misa de cuerpo presente fue Vida en Abundancia. Y a mí me emocionó pensar, ¿qué corona para ese abuelo que llegaba al cielo? O sea, no hay excusa para los abuelos a la hora de la responsabilidad en la transmisión de la fe a los nietos. No la hay. Inclusive es una ayuda extraordinaria para los padres, ¿no? Bueno, ya tenemos que terminar. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones. Seguiríamos hablando, pero bueno, lo que nos toca. Ahora, yo siempre recomendamos en estos capítulos un libro en el cual pueden profundizar si quieren. En este caso, vamos a proponer el de Alfonso Aguiló, Interrogantes en torno a la fe. Es de la colección Hacer Familia, de la editorial Palabra. Bueno, pues nada, como siempre, nos despedimos dándoles las gracias por el tiempo que han estado con nosotros y recordándoles que el primer apostolado es con nuestros hijos y que tenemos para ello que conocer, vivir y defender la fe. Queramos mucho a la Santa Madre Iglesia y recemos mucho por el Papa. Hasta la próxima.